Antes de realizar cualquier análisis de datos o resultados debemos conocer el significado de las variables en estudio. El proceso generador se refiere a la actividad o conjunto de operaciones industriales que producen la emisión de humos metálicos al aire, como los que se presentan en los procesos de soldadura. La concentración en el aire se refiere a la cantidad de una sustancia, como humos metálicos o gases, presente en un volumen específico de aire, generalmente expresado en miligramos por metro cúbico o partes por millón. El TLV, valor límite umbral, o límite permisible es la concentración máxima de una sustancia en el aire a la que se cree que los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente sin efectos adversos para la salud. El índice de riesgo es una medida cuantitativa que evalúa el nivel de peligro de una sustancia o condición en el ambiente de trabajo. Se calcula dividiendo la concentración medida y el límite permisible. Esta relación determina el nivel de riesgo a la que se encuentra un trabajador expuesto. Debemos tener muy en cuenta que un humo metálico está compuesto por partículas ultrafinas de óxidos metálicos generadas por la condensación de vapores metálicos en procesos como soldadura, fundición o corte. Su composición varía según el metal involucrado e incluye compuestos como óxidos de cadmio, óxidos de aluminio, óxidos de cromo, óxidos de plomo, óxidos de níquel y óxidos de manganeso, entre otros. Eso quiere decir que si tomamos una muestra usando una bomba de muestreo, la porción de humo metálico que ingresa a dicha muestra puede contener todos estos metales juntos. Adicionalmente, y para el entendimiento de los resultados, la duración en que se toma la muestra se llama tiempo de la muestra y el flujo de calibración es el caudal o velocidad de aspiración con el que se ajusta la bomba de muestreo. Si multiplicamos este tiempo con el flujo o caudal, obtendremos el volumen de una muestra. En resumen, cuando se toma una muestra de humos metálicos en el aire, en realidad esa muestra puede contener hasta 10 metales pesados que se deben analizar en un laboratorio para conocer su contenido en miligramos o microgramos. Acorde con lo anterior, la bomba de muestreo aspira según el caudal que se le ha ajustado. A continuación, la porción de humo metálico aspirado ingresa por este agujero una vez se retira el tapón azul. Este llega hasta el filtro de PVC o de éster de celulosa que se encuentra dentro de la muestra, reteniéndose en él. Los filtros con la muestra de humos metálicos se lleva al laboratorio para ser analizada. Por medio de una técnica de análisis químico, se determina el peso de la misma. De esta manera se obtiene el peso de la muestra obtenido del ambiente evaluado. Como lo hemos dicho anteriormente, el peso se puede dar en miligramos o microgramos del metal específico. Una vez obtenido el peso de cada metal dentro de la muestra y teniendo un volumen de muestreo conocido, se puede obtener la concentración de cada uno de ellos en el aire. Por ejemplo, si esta muestra contiene estos 7 metales, entonces, se deben obtener las 7 concentraciones de cada metal. De tal manera que, del manganeso obtendremos la concentración del manganeso. Del cadmio obtendremos la concentración del cadmio. Y así sucesivamente tendremos las concentraciones de todos los metales involucrados. También debemos tener presente que cada uno de estos metales tienen su propio TLV y por lo tanto, la concentración de cada metal debe compararse con el TLV de cada metal. Debemos recordar que la concentración es la relación entre el peso y el volumen conocido de una muestra. De tal manera que si obtenemos el valor de dicho peso y de dicho volumen, podemos obtener las concentraciones. Por otro lado, cuando se toman varias muestras en un muestreo, pueden salir varias concentraciones. Por ejemplo, si tenemos una muestra M1, obtendremos una concentración C1. De la misma forma, si tenemos una muestra M2 obtendremos una concentración C2. Dado que tenemos varias concentraciones, debemos obtener un valor que represente la concentración en el aire o la concentración promedio, también conocida como concentración ponderada.
Este último es el valor comparable con el TLB del metal específico. En cuanto a los límites permisibles, tenemos el TLB de larga duración, conocida como la concentración media ponderada en el tiempo, para una jornada normal de 8 horas diarias y 40 horas semanales. Sobre este centraremos nuestro foco de atención. Por otro lado, tenemos el TLB de corta duración, definida como la concentración media ponderada en el tiempo durante 15 minutos, que no debe sobrepasarse en ningún momento. Sin embargo, es de tener en cuenta que el TLB ajustado es la modificación del TLB de larga duración basado en la duración real de la jornada laboral. Por ejemplo, si la jornada laboral real de un trabajador es de 10 horas diarias, este excede las 8 horas diarias estándar. Por lo tanto, y por regla general, se debe ajustar el TLB, reduciéndolo proporcionalmente para compensar la mayor exposición. De igual forma, si la jornada laboral real de un trabajador es de 48 horas semanales, este excede las 40 horas semanales estándar. Por lo tanto, y por regla general, se debe ajustar el TLB para prevenir efectos acumulativos en la salud. Como mencionamos en el inicio, el índice de riesgo es una medida que evalúa el nivel de peligro de una sustancia en un ambiente de trabajo. Se calcula generalmente dividiendo la concentración medida y el límite permisible, indicando el grado de exposición y la necesidad de control. Para valorar el riesgo como alto, medio o bajo, debemos tener en cuenta la siguiente escala. Si el índice de riesgo obtenido o calculado es un valor que se encuentra por debajo de 0,5, es decir, del límite mínimo, el riesgo es bajo. Si el índice de riesgo obtenido o calculado es un valor que se encuentra por encima de 1, es decir, del límite máximo, el riesgo es alto. Si el índice de riesgo obtenido o calculado es un valor que se encuentra entre el límite mínimo de 0,5 y el límite máximo de 1, entonces el riesgo es medio. De manera general, la escala de valoración del índice de riesgo sirve para evaluar el nivel de exposición a agentes químicos en el ambiente laboral, comparando la concentración medida con el TLB, y priorizar medidas de control para reducir la exposición cuando este índice supera los límites permitidos. Recordemos que la escala de valoración del índice de riesgo debe aplicarse considerando todos los metales presentes en el aire, ya que la exposición del trabajador no se limita a un solo contaminante. Eso quiere decir que se deben analizar todos los metales presentes en el aire y calcular el índice de riesgo de cada uno de estos metales. A continuación, daremos una guía para el análisis de resultados, comparando la exposición de un trabajador a un agente, como humos metálicos, antes y después de utilizar un extractor de humos. En el primer muestreo, que se lleva a cabo sin extractor, se toman dos muestras identificadas como muestra 1 y muestra 2. A esto le llamaremos el antes. Posteriormente, y con la presencia de un extractor de humos, se lleva a cabo un segundo muestreo donde también se toman dos muestras. Igualmente, estas se identifican como muestra 1 y muestra 2. A esto le llamaremos el después. Los resultados que verá en pantalla corresponden únicamente al cromo. Por lo tanto, el análisis posterior se centrará exclusivamente en este elemento. La primera tabla muestra los resultados del muestreo que se llevó a cabo sin extractor. La segunda tabla muestra los resultados del muestreo que se llevó a cabo con extractor. Iniciamos el análisis con el peso. Si comparamos los pesos del antes con los pesos del después, podemos observar una importante disminución de esta variable. Esto es lógico si entendemos que se ha empleado un extractor de humos en el muestreo 2. Sin embargo, con esta variable no podemos saber si esta disminución es suficiente, dado que el peso no tiene TLB. Por lo pronto, solo sabemos que el extractor ha surtido un efecto positivo. Si empleamos una gráfica para la visualización de datos, podemos observar más claramente la disminución por efecto del extractor comparando las muestras 1. Pasan de 121,5 microgramos a 16,9 microgramos.
Y si comparamos las muestras 2, observamos una disminución de 104,25 microgramos hasta 43,5 microgramos. Un poco menos que los anteriores, pero una disminución significativa al fin y al cabo. Siguiendo con los volúmenes, su análisis nos permite verificar si hubo diferencias significativas en la cantidad de aire muestreado antes y después del uso del extractor, lo que puede afectar la comparación de los resultados de exposición. En el muestreo 1 se observa que en la medición sin extractor los volúmenes de muestreo son diferentes, 288 litros y 360 litros respectivamente. Esto podría deberse a ajustes en el tiempo de muestreo dado que estos son diferentes. Eso no es necesariamente un problema, porque la concentración de un contaminante en el aire no depende del volumen total muestreado, sino de la relación entre la cantidad de contaminante capturado y el volumen de aire filtrado. En el muestreo 2, luego de instalar el extractor, los volúmenes de muestreo son iguales, 324 litros en ambas muestras, lo que indica mayor control en el proceso de muestreo. En este caso, los tiempos de muestreo son iguales, así como el flujo o caudal. En realidad, el volumen, el flujo y el tiempo de muestreo por sí solos no permiten evaluar la exposición de manera significativa. Lo realmente importante es cómo estos parámetros se integran para calcular la concentración de contaminantes en el aire. Por lo tanto, observar las variaciones en volumen, flujo y tiempo entre el antes y el después solo sirve para garantizar la calidad y validez del muestreo, no para evaluar directamente la exposición. Si analizamos las concentraciones entre el antes y el después, podemos observar una disminución. Esto indica que el sistema de extracción está funcionando y reduciendo la exposición del trabajador a los humos metálicos. Si usamos nuevamente una gráfica para la visualización de datos, podemos observar una disminución importante por efecto del extractor comparando las muestras 1. Disminuyen desde 0,42 hasta 0,05. Y si comparamos las muestras 2, observamos una disminución desde 0,29 hasta 0,13. Una disminución menos pronunciada que el anterior pero considerable. Sin embargo, como el TLB, límite de exposición, es un único valor de referencia, no se pueden comparar individualmente cada una de estas concentraciones de las muestras con dicho TLB. Para ello, analizaremos la concentración ponderada antes y después, para así poder hacer una comparación válida. Comparando las tablas del antes y el después, podemos observar el descenso de la concentración promedio o ponderada. En esta gráfica podemos ver la comparación entre las concentraciones ponderadas del antes y el después en relación con el TLB. Podemos observar claramente que en ambos casos las concentraciones ponderadas se encuentran por debajo del TLB, lo cual es un indicio muy positivo. Además, vemos una clara disminución por la incidencia del extractor de gases, pasando la concentración de 0,35 a 0,09. Finalmente, podemos observar los índices de riesgo del antes y el después. En el muestreo 1 el riesgo se valora como medio y en el muestreo 2 el riesgo se valora como bajo. En esta gráfica, podemos observar el efecto real del extractor, convirtiendo un riesgo medio en bajo aunque no definitivo. Lo que realmente se espera de un extractor es que elimine la totalidad del agente químico en el aire, en este caso, del cromo. Si queremos obtener la eficiencia en términos de porcentajes debemos usar la siguiente fórmula. Si tenemos en cuenta que el índice de riesgo del muestreo 1 es 0,9 y el índice de riesgo del muestreo 2 es de 0,23, entonces el porcentaje de reducción usando esta fórmula es del 74,4%. Por lo tanto, se puede concluir que el extractor de humos ha sido efectivo en reducir el riesgo asociado con cromo en el aire en un 74,4%. Es importante recordar que el índice de riesgo es una medida que puede considerar diversos factores, no solo la concentración del contaminante. Por lo tanto, la reducción de este índice de riesgo refleja una disminución general del riesgo, que puede estar influenciada por otros factores además de la simple reducción de la concentración.